Alemania ha destruido su economía y Francia va al borde del abismo. Esto no es fácil de conseguir y demuestra por qué cada vez que se apuesta por el socialismo y por el intervencionismo termina sufriendo la economía. Alemania decidió en el año 2012 comprar el mensaje de la ultraizquierda con respecto a la crisis de deuda de la Unión Europea y decidió que el problema de Europa era la austeridad. Abrazó el inflacionismo, aceptó que el Banco Central Europeo se dedicase a imprimir sin control moneda para mantener los desequilibrios de los estados. Adicionalmente, aceptó la mayor aberración monetaria que había vivido la eurozona, los tipos nominales negativos. Tipos nominales negativos, impresión de moneda y en el año 2020 el mayor aumento de masa monetaria de la historia de la eurozona. ¿Y qué es lo que pasó? Ahora sufren inflación y estancamiento. Mientras tanto, esas políticas mal llamadas expansivas, lo único que han hecho ha sido traer más deuda y peor crecimiento en la eurozona. No solamente abrazó el inflacionismo, sino que en Alemania la decisión de cerrar las centrales nucleares como una especie de medida innovadora que iba a demostrar al mundo que era el país más verde, etcétera, ha tenido efectos devastadores. Se cerraron las centrales nucleares, se decidió el cierre de una gran parte de ellas y en medio de la mayor crisis energética de su historia, continuaron y cerraron las que quedaban. Increíble, ¿verdad? Esto solo se le puede ocurrir a un político. No solamente fue un error el cierre de las centrales nucleares, más de 200.000 millones de euros en subvenciones a energías volátiles e intermitentes llevaron a que hoy Alemania prácticamente el 40% de su producción eléctrica venga de energías fósiles, es decir, consume más carbón, 25% de su producción eléctrica, consume más energías fósiles, 76% de lo que es el consumo energético. Esto no se consigue fácilmente. Abrazar el inflacionismo, política energética equivocada, pero hay que seguir. Alemania decidió no solamente implementar, sino ser el líder absoluto en la implementación de la Agenda 2030 y de los objetivos de desarrollo sostenible que venían desde una Comisión Europea y desde una Unión Europea tomada por activistas. Porque esos objetivos son perfectamente inocuos. El problema es cuando se utiliza para introducir el totalitarismo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Introduciendo la Agenda 2030 se ha cargado su sector automovilístico. El sector automovilístico está completamente destruido en un entorno en el que, por un lado, le ha regalado el futuro a China, que tiene la ventaja competitiva en tecnología y vehículos eléctricos, y además ha perdido la oportunidad de fortalecer su sector automovilístico por la decisión de prohibir los motores de combustión en el año 2030. Increíble, ¿verdad? Adicionalmente, el sector primario, agricultura y ganadería, completamente destruidos también. Esto es parte del desastre de Alemania. Alemania tiene toda la capacidad para liderar el mundo, ¿eh? No necesita que se le den ayudas a un sector que es competitivo y a unas industrias que son competitivas. Lo que necesita es que se les deje de poner trabas. Francia nos muestra otro factor por el cual nunca deberíamos comprar y aceptar el socialismo. El desastre de Francia demuestra que todos aquellos que nos dicen que la receta para el progreso es mayor gasto público, mayores impuestos, mayor sector público, se equivocan claramente. Francia tiene uno de los mayores niveles de gasto público del mundo. El sector público pesa más del 58% del Producto Interior Bruto. Prácticamente el 22% de la fuerza laboral trabaja para el sector público. No solamente eso, sino que tiene elevadísimos impuestos. ¿Cuál es la realidad de Francia? Que ese supuesto estado de bienestar no solamente deja una enorme deuda y un déficit
completamente insostenible, sino que además la economía no crece. ¿Qué es lo que termina pasando? Los contribuyentes están asfixiados. Los que reciben las subvenciones están descontentos. ¿Por qué? Porque se convierten en una subclase dependiente sin oportunidades. La economía no crece, el déficit está descontrolado y la deuda también. Ese es el problema del socialismo. El problema del socialismo es que 2 más 2 nos suman 22. Y Francia es la demostración de por qué aumentar el gasto público y aumentar el sector público no solamente no son la solución, sino que son el problema. Alemania es la demostración de por qué cuando una economía rica, con una economía productiva, una economía líder en exportaciones y en industria, decide implementar medidas intervencionistas completa y absolutamente ridículas impuestas por activistas que toman el discurso político y convencen a los ciudadanos para después destruir la economía, es un absoluto desastre. Alemania y Francia. Ahora, aquí, en España, en el cohete, nos encontramos con un país en el que se están repitiendo exactamente todas las políticas que han llevado a Francia al estancamiento y a Alemania a una situación absolutamente devastada y encima nos llamamos el cohete. Seguid defendiendo la libertad.